Bienvenidos sean todos al repaso semanal de la Escuela Sabática. Hoy analizaremos la lección número 4 bajo el título El Señor oye y reina. Jerusalén, con su rica historia, sigue siendo hoy el punto focal de las tres religiones monoteístas: judaísmo, islamismo y cristianismo. Esta ciudad de Jerusalén se caracteriza por numerosas colinas y elevaciones. Durante las celebraciones bíblicas de las tres festividades anuales, la fiesta de los panes sin levadura, las fiestas de la semana y la fiesta de los tabernáculos, los peregrinos de todas partes de Israel y también los extranjeros que querían unirse a la celebración y a la adoración en el templo, recorrían estas rutas montañosas y estas elevaciones para llegar hasta el templo. Su camino lo llevaba a través del estanque de Siloé y culminaba en la escalinata que los llevaba a la muralla de la ciudad. En estas escalinatas existen 15 peldaños anchos, donde se cree que allí, en esos 15 peldaños anchos, los rabinos se paraban para dar sus enseñanzas, y también se cree que Jesús posiblemente enseñó al pueblo, donde se menciona allí en Lucas capítulo 21, versículo 37 y 39. En el libro de los Salmos encontramos 15 alabanzas de peregrinación conocidas como los cánticos de la ascensión. Estos se hallan entre los Salmos 120 y 134. Y también se piensa que estos 15 salmos, alabanzas, se cantaban en estos 15 peldaños anchos que se encontraban en la escalinata antes de llegar al templo. En esta semana vamos a estudiar estos 15 salmos o alabanzas sumamente importantes para nuestras vidas y que podamos extraer de aquí algunas enseñanzas bíblicas, teológicas, que el Señor nos quiere transmitir y cómo conocerlo de una manera mejor en estos 15 cantos que el pueblo de Israel, con alegría y entusiasmo, en el camino de la ascensión hasta el lugar de la adoración, se dedicaban a cantar al Dios que todo lo resuelve, al Dios infinito, al Dios maravilloso, a tu Dios y a mi Dios. Comenzamos con la primera parte, Dabar, palabra. Analicemos el texto. Los salmos de la ascensión o salmos de los peregrinos se contextualizan en la época en que Israel regresó del exilio babilónico alrededor del año 535 a.C. Estos cánticos reflejan una época de renovación espiritual y fueron escritos con el objetivo de describir el desarrollo espiritual del pueblo tras los años de degradación que tuvieron ellos, que los conllevó al cautiverio de Babilonia. Dichos cánticos, destinados a ser memorizados y entonados durante los viajes anuales del templo de Jerusalén para adorar a Dios, son cánticos breves, tienen entre 3 y 18 versos, con un promedio de 7 versos. También poseen rasgos estilísticos literarios que lo diferencian del resto de los salmos. Debemos de recordar que la poética hebrea, los salmos, se caracteriza por el paralelismo. Sin embargo, estos salmos de la ascensión o salmos de los peregrinos, escasea el paralelismo. Y también hay un uso frecuente de la anadiplosis. ¿Qué es la anadiplosis? Es una técnica de transición en que la última palabra de una línea se repite como la primera de la siguiente. Un ejemplo de esto puede ser el Salmo 121, 1 y 2. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿De dónde vendrá mi socorro? Última frase de la primera línea, se repite en la primera frase de la segunda línea, mi socorro viene. Eso es una anadiplosis. Estos salmos se caracterizan por el uso abundante de la anadiplosis y también la escasez de paralelismo. Por otra parte, la característica más común o las características más comunes que se pueden encontrar
de estos salmos incluyen el vocabulario repetitivo y también escenas recurrentes que transmiten temas teológicos, la comprensión de Dios. Curiosamente, Esdras, capítulo 7, versículo 9, describe el viaje de Babilonia a Jerusalén como un ascenso. La palabra hebrea allí que se utiliza es mahalah, el ascenso. Y este término es el que se utiliza para colocar el título de los salmos de la ascensión, Salmo 120 al Salmo 134. Las 5 palabras claves que se repiten y más utilizadas en estos salmos son Israel, Sión, Jerusalén, bendición en sus distintas variantes y paz. Estas son las 5 palabras que más se repiten. Las escenas recurrentes se relacionan con la vida cotidiana y la vida cúltica. Por ejemplo, encontramos esclavos atentos a los gestos de los amos, ahí en Salmo 123. Gente sembrando y cosechando, Salmo 126. Hombres llevando sus juicios a la puerta de la ciudad, Salmo 127. Niños sentados a la mesa, Salmo 128. Un niño descansando en el regazo con su madre, Salmo 131. Son características de la vida cotidiana del pueblo de Israel, relacionadas también con la vida cúltica, la vida en el templo, la vida de oración, y ellos hacen una simbiosis de estas dos vidas, en realmente es una sola vida para ellos, y expresan sus sentimientos, lo que van viviendo día a día a través de estos salmos. A continuación vamos a examinar algunos detalles de estos mensajes. Por ejemplo, el Salmo 122 podría ser el que mejor representa la conexión entre la vida cotidiana y la vida cúltica. Este salmo se enfoca en 2 palabras que suenan similar en hebreo: Jerusalén y paz. Orar por la paz de Jerusalén es lo más importante para el pueblo. Posiblemente esta paz ocurre gracias a una escena de juicio que encontramos allí en el versículo 5 del Salmo 122. Y esto nos lleva a Daniel capítulo 7, los versículos 9 al 10, donde también hay una escena de juicio. El juicio de Dios ofrece paz, seguridad y transformación. Y es por eso que Israel ora constantemente por la paz a Jerusalén, que es traída únicamente por el juicio, la intervención divina. El juicio conlleva a la transformación y la paz, entendida como un bienestar. Esta paz se entiende como un bienestar físico, mental y espiritual. Los salmos subsiguientes, tantos de la subida al templo, Salmo 123 al Salmo 125, como los salmos de transformación resultante de la estadía allí en el templo, Salmo 126 al Salmo 134. Este salmo abordan el regreso de los peregrinos a su vida cotidiana. Por ejemplo, vamos a analizar el Salmo 123. Describe un ascenso elevado y cómo acercarse al mismísimo Dios. Ya no solamente al templo, sino en un encuentro íntimo y personal con Dios. El Salmo 124 presenta a Jehová como el único que puede rescatar y ofrecer verdadera ayuda. Es Jehová el único que te puede rescatar, que me puede rescatar y ofrecer la verdadera ayuda. Salmo 124. El Salmo 125 habla de libertad. Con Jehová hay libertad y verdadera seguridad. El pueblo se siente seguro y libre con Jehová. El Salmo 126 transforma las lágrimas en alegría, representando el sueño anhelado. También nosotros tenemos un sueño anhelado, en la segunda venida de Jesús, donde allí se transformará las lágrimas de tristeza en lágrimas de alegría. Tenemos también el Salmo 127, donde menciona la prosperidad en la construcción de casas y familias. Ellos eran esclavos, no tenían nada. Y ahora con Jehová, estando en la tierra de Jerusalén, en paz, ellos pueden construir sus casas, tener sus familias en una prosperidad sana.
Salmo 128 describe el fruto del trabajo bajo la bendición de Dios. Trabajar bajo la bendición del Todopoderoso es una bendición gloriosa, es algo maravilloso, tener trabajo, tener la bendición de que Dios está con nosotros. El Salmo 129 señala el fin de la esclavitud y la explotación. Muy pronto también nosotros encontraremos el fin de la esclavitud, del pecado, de la miseria que se vive en este mundo. Finalmente entramos en los Salmos 130 al 134, donde se describe la restauración interior de las personas en necesidad de perdón divino. El Salmo 130 aborda la necesidad de perdón. Nosotros también necesitamos el perdón de Dios. El Salmo 131 habla de esperanza renovada en el Señor. De esto deberíamos hablar mucho más, de la esperanza que hay en Cristo Jesús. El Salmo 132 se basa en el recuerdo de David, ejemplificando el reino restaurado. Muy pronto esta tierra será restaurada y llegaremos al reino de paz para siempre. El Salmo 133 destaca las bendiciones de la comunidad viviendo en armonía. Cuán importante es vivir en armonía. Y el Salmo 134 como una bendición de despedida. Se cantaba al finalizar el servicio, marcando el inicio de la peregrinación de regreso a casa. Vamos a la segunda parte de nuestro estudio, Pesher, interpretación. El Salmo 133 encarna perfectamente el mensaje teológico de los cantos de la ascensión, expresando de la siguiente manera este canto así. Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. La unidad fraternal es intrínsecamente buena y agradable, buena y benigna. Existen cosas buenas, pero no necesariamente agradables. Una disciplina rigurosa es buena, pero no agradable. Esta combinación de términos, bueno y agradable, bueno y benigno, se describe también en la persona de Dios. Dios es bueno y agradable. Lo encontramos allí en el Salmo 135:3, donde dice, alabad a Jehová, porque Él es bueno. Cantad salmos a su nombre, porque es benigno, es agradable. Jehová es bueno, es benigno. Dios, tu Dios y mi Dios es bueno. No permitas que alguien pueda contarte y tú puedas entender otra versión de un Dios que no está en la Biblia. Salmo 135, el versículo 3 dice claramente, Jehová es bueno, Él es bueno, Él es benigno, Él es agradable. Aquí se comprende que la unidad, el sentarse juntos en armonía y el convivir en paz comienza con Dios. La única manera de una iglesia unida, una familia unida, un hogar unido, compañeros de trabajo en unidad, la única manera de que esto pueda suceder es estando en Dios, con Dios. Cuando los israelitas iban al templo a buscar el rostro de Dios y cantaban estos cantos de ascensión, acampaban y comían juntos, produciéndose así una convivencia en armonía que era buena y agradable. ¿Cuánta necesidad tenemos hoy en día de familias unidas y en armonía? Matrimonios unidos y en armonía. Iglesias unidas y en armonía. Estar en una iglesia donde uno sienta paz, tranquilidad, no es necesariamente un templo hermoso, sino un grupo de hermanos que vivan en paz, unidos y en armonía. Dos comparaciones anclan la unidad de Israel.
Número uno, el culto y las bendiciones naturales de Jehová. El culto en el templo y las bendiciones que derrama Jehová son sumamente importantes para la unidad de Israel. El aceite aromático mencionado en el Salmo 133:2 alude allí a la unción de Aarón y la inauguración de los servicios en el templo, describiendo como las bendiciones otorgadas a quienes participan en las fiestas anuales y en los cultos dedicados al único Dios que se extiende a toda la humanidad. La feligresía, la comunidad de la fe, cuando va a congregarse y a buscar el rostro de Dios, recibe bendición y esta bendición se extiende a toda la comunidad. La segunda comparación que ancla la unidad de Israel involucra el monte de Hermón en el extremo norte de Israel, vinculado con el monte de Sión. Esto representa una topografía teológica. El rocío celestial que provee humedad a la tierra seca simboliza fertilidad, une al norte con el sur. Allí, el monte Hermón al norte une y bendice al monte de Sión en el sur, resaltando una vez más que la unidad es posible solo cuando se reúne en la presencia de Dios. Estar unidos a Dios, eso produce unidad, armonía, y eso da como resultado paz, tranquilidad, salud mental, salud física y salud espiritual. Se obtiene solamente unidos en la presencia de Dios. Vamos a la parte número 3 de nuestro estudio. Edut, testimonio. Comenzamos esta sección con una pregunta. ¿Cómo se puede reconstruir o en algunos casos construir una nueva y próspera comunidad de fe? En los Salmos de la Ascensión hallamos ideas valiosas, aplicables en la actualidad. Estos salmos emergen de la interacción de la vida cotidiana y el culto, conectados distintos lugares de Israel con el templo de Jerusalén. Hoy en día parece haber una disociación entre la vida cotidiana y la esfera de la iglesia. Hay personas que piensan, esta es mi vida y luego la vida de la iglesia. Esta es mi vida personal y particular y allá tengo mi vida religiosa. Los israelitas no pensaban así. Ellos vivían una sola vida, la vida cotidiana y diaria y la vida en la esfera cultica. Los israelitas viajaban juntos por seguridad y para fomentar la comunidad. Durante el trayecto aprendían a convivir, a cuidarse mutuamente. Un ejemplo lo podemos encontrar allí en María y José, quienes empiezan a buscar al niño recién el segundo día después de las festividades de Jerusalén. Nuestra iglesia debería fomentar la convivencia tanto en la vida cotidiana como los sábados cuando nos reunimos en el templo. Cuando asistimos al templo para adorar, debe haber una coinonía, debe haber una comunión, pero también deberíamos fomentar la unidad en nuestra vida cotidiana. Los cantos de la ascensión nos recuerdan las bendiciones que provienen de la presencia de Dios, que se inician en el Todopoderoso, en Dios, que su presencia se manifiesta allí en el templo, en estas celebraciones que ofrecemos en el nombre de Dios, y cómo estas bendiciones se extienden a la comunidad de creyentes y a toda la comunidad. De ahí la importancia de no disociar, de no dividir, de no separar la vida del culto de la vida privada o personal, evitando fragmentar la adoración en el templo de nuestra vida cotidiana. La meta es que nuestra vida se refleje, en nuestra vida pueda reflejar una unidad indivisible de nuestras actividades laborales y diarias, cotidianas,
con nuestra vida religiosa y nuestra relación con Dios. Que todo lo que hagamos, ya sea secular o religioso, sea para la gloria de Dios. Que nuestra vida toda refleje nuestra íntima relación con Dios. Realmente, cuando nosotros seamos cristianos, que mantengamos una relación íntima con Dios, tanto en la vida cúltica, en el templo, como en nuestra vida diaria, la gente entenderá, la gente podrá visualizar en nosotros realmente qué es el cristianismo, qué es ser un seguidor de Cristo, cuán importante es tener una relación con Dios. Ojalá que ante esta pregunta, ¿cómo se puede reconstruir, o en algunos casos construir, una nueva y próspera comunidad de fe? Nosotros como iglesia podamos responder a esta pregunta. Nuestra vida diaria, nuestra vida religiosa, en el culto, es una sola vida, glorificando a Dios. Entramos a la última parte de nuestro estudio, Tejilín, alabanzas. Y vamos a hacerlo con una paráfrasis del Salmo 133. ¡Qué maravilloso! Presta atención. ¡Qué maravilloso! ¡Qué hermoso! Cuando los hermanos y hermanas se llevan bien. Es como el costoso aceite de la unción, que fluye por la cabeza y la barba, fluyendo por la barba de Aarón, fluyendo por el cuello de sus vestiduras sacerdotales. Es como el rocío del monte Hermón, fluyendo por las laderas hasta Sión. Sí, ahí es donde Dios decreta la bendición. Envía la vida eterna. Querido hermano, el Señor nos oye y el Señor nos salva. Tu vida y mi vida están en las manos del Todopoderoso. Cuán bueno, cuán hermoso es cohabitar, vivir los hermanos en armonía. Cuán glorioso es que tanto la vida cotidiana como la vida cúltica sean una sola vida de adoración a Dios. Cuánta paz, cuánta tranquilidad es reconocer que Jesús nos ofrece la seguridad de la salvación y de la vida eterna. Que Él escucha nuestras plegarias y Él nos da la seguridad de la salvación. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que puedas vivir en paz y tranquilidad, que puedas cantar constantemente, tanto en tu vida diaria como en tu vida religiosa. Cuán bueno es el Señor. Él siempre nos escucha y Él siempre está dispuesto a salvarnos. Te deseo la bendición de Dios, la seguridad de la salvación, que pases una jornada muy feliz.